Muy buenos días, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Les comento, cierto, que hoy día estamos en la segunda clase de técnicas de conducción y ayer hablamos, cierto, acerca de la frenada en curva y empezamos a hablar de los ABS en la última parte, cierto, de la clase. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que vimos con respecto a los ABS, ¿ya? Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, recordemos que el bloqueo es una chantada, es que la moto se siga moviendo, pero las ruedas no giren, ¿ya? La unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿ya? Lo que va a pasar es que la presión de frenado, ¿cierto? Con respecto a la presión de frenado, lo que va a pasar es que el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Qué quiere decir eso? No actúa de forma simultánea en la rueda delantera y trasera. ¿Lo podría hacer? Sí, podrían estar conectados los dos, ¿cierto? Digamos, el ABS accionado en los dos casos, sí, pero, ¿cierto? Pero eh, también lo puede hacer de forma selectiva, es decir, solamente activar ABS en la parte delantera o solamente activar ABS en la parte trasera. Frenada sin bloqueo, dice en el punto 2. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Ya sabemos lo que es el bloqueo. Pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esta garantía? Me sirve para yo poder tener el control de la moto en todo momento, aunque, aunque tenga, aunque tenga dificultad, ¿cierto? Con el tema de la frenada o aunque tenga yo toda la fuerza impresa en los frenos, ¿ya? Por ejemplo, voy normal en mi motocicleta a 100 kilómetros por hora, pero se me cruza un vehículo, ¿ya? Se me cruza un vehículo y, y después de eso, ¿cierto? Después de que se me cruza el vehículo, yo me asusto y aprieto los frenos tan fuerte, ¿cierto? Que en una moto sin ABS bloquearía las ruedas y me caería, probablemente, ¿ya? O no podría dirigir la moto con las ruedas bloqueadas e impactaría a lo que tuviera por delante. Ya no podría hacer una acción, aparte del frenado, una acción evasiva. ¿Ya? Entonces, el sistema de ABS permite, ¿cierto?, que tú puedas mantener la estabilidad de la moto. Recuerden que la estabilidad se define como la capacidad de mantener la trayectoria deseada por el conductor, tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? Eso es la estabilidad. Entonces, ¿cierto? El último punto es estabilidad, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Todo viene de la mano. En el fondo, aquí está dividido como en tres partes, pero todo, todas estas partes son un todo, trabajan juntas, ¿ya? Se dan en el mismo momento. Luego, beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. ¿Qué quiere decir esto? La moto puede inclusive frenar más en menor distancia, ¿cierto? Porque siempre está teniendo la máxima tracción con el piso, ¿ya? Y luego dice que tenemos una reducción en el número de accidentes graves y mortales. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. Tenemos una disminución, ¿cierto?
en, primero que todo, la mortalidad de los accidentes y además, ¿cierto? Eh, También los accidentes que antes eran graves, a lo mejor ahora pueden ser leves o pueden inclusive no suceder, ¿ya? Evita accidentes, reduce, digamos, la fuerza de los impactos en los accidentes, ¿cierto? Y junto con esto, reduce la mortalidad. Por ende, ustedes, yo lo que más recomiendo es que uno utilice motocicletas con ABS, ¿ya? Además de eso, yo creo que los neumáticos también duran un poco más cuando tenemos ABS, porque el neumático no se chanta en una sola parte y no se gasta disparejo, por decirlo así. Ya podríamos contar eso también como parte de una ventaja. Después, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. La distancia de frenado podría aumentar respecto a una distancia sin ABS. ¿Por qué me dice esto? Esto que es un poquito contradictorio. Deme un segundo. Ahora sí. ¿Por qué podría aumentar la distancia, ¿cierto? Usando una moto con ABS con respecto a una moto sin ABS. En ciertas condiciones, sobre todo de muy baja adherencia, por ejemplo, cuando el vehículo va sobre gravilla o nieve o agua, ¿ya? En algunos casos el ABS podría alargar la frenada, demorarse más en detener el vehículo que un vehículo que un vehículo convencional sin ABS, digamos, ¿ya? Pero eso es en algunos casos, no siempre, ¿ya? Les dejo ese video ahí. Obviamente ahora en la clase no lo vamos a ver, pero se los dejo para que ustedes lo revisen. La temática del video es que son dos motos de iguales características, una con ABS y una sin ABS, se prueban las frenadas y los dos pilotos son pilotos experimentados y luego se cambian las motos para ver qué tanto influye el ABS en la conducción. ¿Ya? Así que los dejo invitados a que después de la clase puedan revisar ese videito. 3.8. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. ¿Ya? El tema de la ergonomía, ¿cierto? Tiene que ver con regular las manillas a la altura que nosotros necesitemos. Si somos más bajos, las manillas van a ir con respecto al manubrio más altas. Y si somos más altos, las manillas van a ir con respecto al manubrio más bajas, ¿ya? Recuerden que las manillas pueden, entre comillas, como girar alrededor del manillar para poder acomodar, ¿cierto?, esta altura. No es que uno las pueda girar completa, ¿cierto? Pero el movimiento es como un giro, lo que uno puede regular, ¿ya? Es súper importante que ustedes manejen estas regulaciones, ¿cierto? Si ustedes no lo saben hacer, pídanle a alguna persona que sea más experimentada y que los pueda ayudar, ¿cierto?, a setear su moto para la altura de ustedes. Marcha en Granada, dice. Una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha en Granada por si tiene que evitar un choque por alcance. Un choque por alcance es un choque por atrás, ¿ya? Y esto se refiere a que, por ejemplo, si ustedes van en la moto, van circulando, ¿cierto? Tranquilamente,
llegan a un semáforo, van solos, ¿cierto? No llevan a nadie pegado atrás, se detienen en el semáforo, los invita este texto a que ustedes no pongan la moto en neutro en ese momento, ¿ya? Que es lo que la mayoría de las personas hacen. Ponen la moto en neutro, ¿cierto? Y sueltan las manos, bajan los pies para poder de cierta forma descansar un poco, lo que no está mal, ¿ya? Pero eh, uno puede también prevenir el accidente en el caso de que un vehículo que viene por la misma pista que tú no te alcance a ver y te vaya a chocar, ¿ya? ¿Qué les dice acá? Que en vez de dejarlo en neutro, dejen el embrague, ¿cierto? Accionado y el, el embrague accionado, ¿cierto? Y la moto en primera marcha. ¿Para qué? Para que en caso de que ustedes vean que viene un vehículo y que ese vehículo, ¿cierto?, los va a impactar por atrás, simplemente suelten el embrague y al soltar el embrague la motocicleta puede avanzar, ¿cierto? Y al avanzar la motocicleta pueden darle un poco más de espacio para que el vehículo que podría impactarlo alcance a frenar, ¿ya? Eh, Cosa importante, ¿cierto? Es que obviamente esta maniobra tiene que estar, ustedes no pueden, digamos, avanzar con la moto hacia un lugar más inseguro todavía. Por ejemplo, que hay una calle que estén pasando autos, atravesando autos y que usted trate de moverse hacia adelante para que no lo choquen por alcance y termine chocándolo, ¿cierto? Por el lado como tipo atropello, ¿ya? Entonces, ojo, mucho ojo con eso, ¿ya? Por eso también es importante que no nos paremos al borde de la calle, para tener un pedacito de espacio para movernos en caso de, ¿ya? Como les digo, esto sobre todo para cuando no hay ningún auto detenido atrás de ustedes y el auto que venga podría no detenerse, ¿ya? Uso del embrague, dice, en una frenada de emergencia. Usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Esto se refiere a cuando tú vas frenando y cuando ya vas a muy baja velocidad, tienes que apretar el embrague para desconectar el motor, ¿cierto? El motor de la transmisión y de esta forma, ¿cierto? Lograr que la moto se pueda detener sin que genere estos como empuje cuando uno ya está llegando a velocidades muy bajas, ¿ya? Este como empuje del relente. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y que es el tema central de esta clase. Esto es el adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha iniciado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace, ¿ya? Vamos a leer al tiro el 2 porque esto lo vamos a explicar juntos, ¿ya? 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Si ustedes se fijan en estos dos puntos, lo que les está diciendo es que ustedes antes de adelantar tienen que asegurarse que la calle que ustedes o la porción de calle que ustedes quieren utilizar va a estar disponible para ustedes. ¿Ya? ¿Cómo logro esto? Verificando que si voy a adelantar, el vehículo al que yo quiero adelantar no vaya también a hacer la misma maniobra
con su respectivo vehículo precedente, ¿ya? Y también debo verificar que el vehículo que viene por atrás mío no me esté adelantando a mí, ¿ya? Cosa que no nos encontremos en la pista que viene en sentido contrario y podamos tener un accidente, una colisión múltiple, ¿ya? Luego, tenemos el punto 3. El punto 3 dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Ojalá nadie tenga que avisar con los brazos porque la idea es que la moto siempre esté en buenas condiciones y tenga sus luces buenas, ¿ya? Si no es el caso, obviamente hay que recurrir a este recurso que sería, ¿cierto?, avisar con los brazos que vamos a doblar en un sentido o en otro sentido, ¿ya? Después dice, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? ¿Para qué bajar una marcha? Las marchas se refieren a los cambios, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera. Entre más bajo es el número del cambio, mayor, ¿cierto? Entre más bajo es el número del cambio, mayor es el torque, mayor es la fuerza con la que la moto empuja. No se puede lograr tanta velocidad, pero sí la moto tiene más fuerza de empuje y eso se traduce en que sube de velocidad o acelera mucho más rápido, ¿ya? Me voy a devolver un poquito, ¿cierto? Al punto en donde hablamos de indicar, ¿cierto? Obviamente con el intermitente, como le llamamos nosotros. El intermitente yo lo voy a accionar y al accionarlo, ¿cierto? Vamos a ir a la derecha o a la izquierda. Pero ¿cuánto rato antes debemos accionar el intermitente? La verdad es que no existe una, una norma determinada que me diga tantos metros antes o tanto tiempo antes, sino que debo señalizar con el tiempo necesario para que las demás personas puedan ver lo que yo voy a hacer y puedan darme espacio, ¿cierto? Para yo poder hacerlo, que ellos se den cuenta que yo voy a adelantar. No puedo prender el indicador y cambiarme al tiro de vista. Eso no lo puedo hacer. ¿Ya? Durante el adelantamiento. 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad, ¿ya? Recuerden que el punto anterior era antes del adelantamiento, verificar los espacios, señalizar, bajar una marcha, antes del adelantamiento. Ahora estamos durante el adelantamiento. Y si bien es cierto, acá hay un texto que es muy importante y muy bueno, lo más importante que hay acá es este dibujo, que es muy decidor, es muy didáctico, ¿ya? Si ustedes se fijan, el auto azul es el adelantado y nosotros obviamente somos la motocicleta. Ese auto azul, en esta imagen, se le dibuja una especie de campo de fuerza, ¿ya? Ese campo de fuerza, esa burbuja, si la quieren llamar así, es para que ustedes entiendan dónde no tienen que estar, dónde no tengo que estar. Tengo que estar acá,
atrás del auto inmediatamente dentro de la burbuja? No. ¿Tengo que estar acá, al lado del auto, dentro de la burbuja? No. ¿Tengo que estar acá, adelante del auto, dentro de la burbuja? No. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por acá, ¿cierto? Y me meto en esta zona con mi moto, y el vehículo tiene que frenar porque, por ejemplo, se le atravesó un perro, yo voy a terminar, ¿cierto?, impactando al vehículo en su parte posterior. Si por el contrario, yo en vez de acelerar por acá, tomando la otra pista, el centro de la pista, etcétera, me paso por aquí, porque por aquí hay un espacio y yo veo que mi moto pasa por ahí, voy pasando por acá y justo el vehículo se encuentra con un evento a este lado, adivinen hacia dónde se va a mover, hacia acá. Y como probablemente usted está pasando por aquí porque viene en auto en sentido contrario, usted el auto lo va a empujar hacia los autos que vienen en sentido contrario y usted probablemente, ¿cierto?, va a ser la última vez que ande en moto. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Si por el contrario hago todo esto bien y en vez de entrar acá, entro aquí, puedo ser yo el que tenga el problema con la moto y el auto podría no tener el tiempo suficiente para reaccionar y para poder evitar la colisión conmigo, ¿ya? Entonces, muy importante respetar, ¿cierto?, el espacio entre mi moto y los vehículos que yo voy a adelantar. Si no hay espacio para adelantar, entonces no adelanto. Cosa importante, queridos alumnos, que cuando uno va adelantando así todos los autos, pareciera que uno va ahorrando mucho tiempo, pero si nos vamos a los números, en realidad, en un viaje que atraviesas todo Santiago, por ejemplo, y me voy adelantando así súper rápido, ¿cierto? A la mayor velocidad que puedo, etcétera. La verdad que los tiempos de desplazamiento no se acortan tanto, ¿ya? Se ahorran 5 minutos, 10 minutos, pero no mucho más que eso, ¿ya? Así que ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. De repente queremos adelantar, adelantar, adelantar por las puras, pero en realidad lo que estamos haciendo es deteriorar más nuestro auto, ponernos más en riesgo y gastando más dinero, ¿ya? Así que ojo con ello. No es malo, ¿cierto? Pensar siempre antes de actuar. Luego tenemos esta etapa que es después del adelantamiento. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Debe ceder el paso del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Ya, el punto 2 ya no nos está hablando a nosotros, sino que le está hablando a la persona que es adelantada, que en algún momento también podemos ser nosotros, por cierto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso. Respetemos las distancias. Si nos están adelantando a nosotros, facilitemos la maniobra para que a la persona le vaya mucho mejor con su adelantamiento y permitamos, ¿cierto?, que la seguridad en la vía pública aumente para todos, ¿ya? Muy importante el punto del espejo retrovisor que habla acá. Porque a veces estamos adelantando un vehículo y ese vehículo piensa que está
en un evento deportivo, en una carrera, ¿cierto? Y empieza a adelantar también para impedir nuestro adelantamiento. En esa situación, lo que se debe hacer, ¿cierto? Es volver a nuestra pista o tratar de terminar el adelantamiento lo más rápido posible poniéndonos delante de él. Pero no se debiera hacer, ¿ya? Nunca un vehículo debiera acelerar para evitar que otro vehículo lo adelante. Existen algunas reglas a la excepciones, ¿cierto? O sea, perdón, existen algunas excepciones a la regla de adelantamiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje por la izquierda, ¿ya? Ahí yo puedo adelantar por la derecha. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque eso ya no viene siendo adelantamiento, sino que un sobrepaso. Ya hay un poquito un juego de palabras por ahí. Nunca adelanta su propia razón. Consejo: se adelanta con una motocicleta. Nunca adelanta su propia razón, dice en la parte azul. Y antes de continuar, vamos a analizar un poquito eso. Recuerden que todo lo que está escrito en las partes azules es materia muy importante, muy importante, ¿ya? Esto de nunca adelanta su propia razón tiene relación con que a veces uno tiene, vamos a decirle, presentimiento, ¿ya? Que es que algo te dice que no hagas tal cosa. Algo te dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Esto puede ser peligroso, esto puede salir mal, ¿ya? Entonces, eh, en ese sentido, si nosotros pensamos que un adelantamiento es mala idea o pudiera salir mal, entonces mejor no lo hagamos, no nos arriesguemos. Y ahora sí vamos a los consejos si adelanta con una motocicleta. Primero que todo, la visibilidad. Ya el consejo de visibilidad es siempre útil para cualquier situación en la motocicleta. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente para ambas pistas. Llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Además de eso, recuerden que las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Podemos adelantar entonces a más de un vehículo a la vez, ya entendiendo que para ello debe haber un espacio bien extenso, ¿cierto? Y que supere con creces lo que nosotros necesitamos para poder realizar el adelantamiento. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar una marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno. El lugar se refiere a las características de la vía y el momento es a lo que está pasando en ese instante, en ese espacio de tiempo que yo quiero adelantar, ¿cierto? Comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez efectuado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, dice.
Debe tener máxima precaución cuando realice maniobra de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando esté adelantando a vehículos de grandes proporciones, ¿ya? Estimados, las zonas de viento son muy peligrosas. El viento es muy peligroso y puede empujar perfectamente a una moto contra una barrera de contención o sacarla del camino. Por eso es tan importante ir muy atento para ir contrarrestando los efectos del viento, por ejemplo, con nuestra dirección, ¿ya? Pero cosa importante cuando se adelanta un camión, por ejemplo, puede existir un efecto como de vacío de viento, como que voy luchando con el viento, adelanto el camión actúa como un refugio contra el viento, por ende, en esa parte me puedo desestabilizar y cuando termine de adelantar el camión y vuelva a haber de nuevo mucho viento, nuevamente me puedo desestabilizar. Así que en esas condiciones debo tener mucho cuidado con los adelantamientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo meter muchos factores en la ecuación, ¿ya? Y eso normalmente termina resultando muy difícil de solucionar. Como excepción a la regla de adelantamiento, ¿cierto? Podemos hablar de cuando un vehículo puede eh, pasar, ¿cierto? Por la derecha en dos situaciones. Normalmente se adelanta por la izquierda. Aquí está hablando de adelantar por la derecha. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Luego es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos que circulan por la izquierda de la calzada, cuando haya una vía exclusiva de transporte público, en este caso debe guardar una distancia obligatoria de 1,5 metros. ¿Ya? Andrea Sasso y Sergio Norambuena, un saludo para ustedes. Sobrepasar. Las normas vigentes distinguen a estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen sobrepaso, ¿ya? Entonces, aquí no estamos hablando de un adelantamiento propiamente tal, sino de una variante que se llama sobrepaso o sobrepasar, ¿ya? Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, por la berma, no puede usar la berma para hacer esta maniobra. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de cuando los motociclistas van en un taco y empiezan a pasar entre medio de los autos. Y los automovilistas normalmente se enojan y nos dicen que no debiéramos hacer eso, que debiéramos respetar nuestro espacio, nuestro turno, nuestro lugar. Pero la verdad es que cuando los vehículos están detenidos, la ley autoriza al motociclista para poder realizar esta maniobra. Sin embargo, debo tener muy claro que esta maniobra se realiza a baja velocidad, porque puede en cualquier momento salir una persona de entre medio de los vehículos, ¿cierto? Y no vamos a tener mucho tiempo para anticiparlo. Por eso tiene que ser una maniobra a baja velocidad y solo cuando los vehículos estén detenidos.
Si los vehículos en un momento se empiezan a mover, usted tiene que reintegrarse lo más pronto posible a la circulación normal. ¿Ya? Si los vehículos se vuelven a detener, usted puede volver a empezar a sobrepasar, ¿cierto? Los vehículos, digamos, por entre medio, ¿ya? Incluso por la misma pista del vehículo adelantado. Siempre con mucho cuidado, tratando de no rozar los espejos, no chocar los espejos, etcétera. A nadie le gustaría, ¿cierto?, que le rompan su vehículo, su moto, su bus o su camión, lo que fuera, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en esta imagen, hay tres pistas, ¿ya? Pero las tres pistas van en el mismo sentido. Por ende, aquí, ¿qué sería? ¿Adelantamiento o sobrepaso? Respóndanme, ¿cierto?, en el chat. Aquí en esta imagen, ¿qué sería adelantamiento o sobrepaso? Les voy a dar unos minutitos para que puedan pensar y responderme. 2 minutitos, ¿ya? Muy bien, Andrea, es sobrepaso. ¿Ya? Muy bien, Andrea. Sasso es sobrepaso. ¿Por qué? Porque aquí no estoy invadiendo ninguna pista que venga en sentido contrario. ¿Ya? Muy bien. Recuerda nunca adelantar a tu propia razón. Y aquí vamos a analizar de forma súper simple un pequeño ejemplo. ¿Ya? Dice ejemplo, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En este tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorre cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. Veamos cuántos datos hay acá. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos. Para una maniobra que toma unos cuantos segundos. ¿Ya? ¿Ustedes creen que mientras vamos manejando vamos a poder determinar distancias, determinar velocidades, ¿cierto? Además de eso, realizar sumas, restas, ¿cierto? Cálculos y determinar si es que, determinar de forma correcta si es que el adelantamiento se puede realizar o no se puede realizar? Yo creo que no, ¿ya?
por eso ahí yo hago caso a la razón. Si soy el motociclista que está en la imagen y veo que un vehículo viene de frente, simplemente no adelanto. ¿Por qué? Porque yo sé que determinar distancias a ojo para una persona es casi imposible, ¿ya? Puedo decir si está un poco más lejos, un poco más cerca, pero no puedo decir a ciencia cierta a qué distancia está. Además de ello, no podemos los humanos determinar la velocidad de un vehículo solo con mirarlo, ¿ya? Por ende, el vehículo que yo estoy viendo que viene de frente puede venir a 60 kilómetros por hora o puede venir a 200 kilómetros por hora. Puede ser que el vehículo venga del supermercado o puede ser que el vehículo venga de robar un banco y venga arrancando, ¿ya? Entonces, por eso, si yo veo un vehículo de frente, mejor no adelanto, ni siquiera lo intento. Separación entre vehículos, dice. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos, sin propósito de adelantar, es decir, van tranquilitos los dos, van, no necesitan adelantar ni nada, van disfrutando el viaje. Dice, es en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. 3.10. Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ya? Perdón, me salté un poquito yo una explicación. Voy a devolverme un poquito, disculpen, voy muy rápido. ¿Ya? El tema de la separación entre vehículos, ¿cierto? Dice que debe ser tal que un vehículo ingrese sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Bien, hay hartas formas de ver el tema de la separación, pero nosotros también ocupando nuestra inteligencia, nuestro sentido común y nuestra precaución, tratemos de escoger la más mejor, podríamos decir, ¿ya? La mejor. Entonces, por ejemplo, el otro día escuchaba la radio y decían, ¿cierto? Que es algo que a veces yo también lo he dicho, que para ver la separación entre los vehículos, debo ver las ruedas delanteras, debo ver los neumáticos del vehículo que va delante mío. Pero eso es una instrucción igual bien antigua de cuando no habían tantos autos, de cuando los autos no andaban tan rápido, etcétera. ¿Ya? Eso es bueno para una circulación normal de 50 kilómetros por hora, quizá, ¿cierto? Sigue siendo bueno. Pero yo, por ejemplo, como iba justo en la carretera, ¿cierto? Traté como que me puse a pensar y siento, esto no está estudiado ni nada, solamente es un consejo de una persona normal, ¿cierto? Como yo, para ustedes y ojalá les sirva. Pienso que esa medida es muy poca para poder evitar un accidente cuando vamos a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces hay lugares y lugares, hay técnica y técnica, pero lo importante es que ustedes sepan que entre más espacio haya entre tú y el auto de adelante, menos probabilidades hay de que exista un impacto. Y ahí lo mismo con el auto que lleva atrás tuyo. Entonces, siempre mantengamos una separación importante entre ambos, ¿ya? Yo normalmente digo que una separación relativamente buena es una separación en la cual exista un espacio más o menos en el que quepan tres vehículos, ¿ya? Eso es un poquito subjetivo, ¿cierto? Puede variar un poco, pero tratemos de guardar el mayor espacio posible adelante de nosotros. No nos acerquemos nunca tanto a los vehículos por su parte posterior.
Y ahora vamos a hablar un poquito de la conducción en curvas, un poquito. Nos quedan poquitos minutos. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La forma de la curva, es decir, si es más cerrada o más abierta, no la podemos variar mucho, ya dependiendo cómo hagamos la trazada, sí podemos variar un poquito de la curva, pero es muy poco, ¿ya? Por ende, para disminuir o poder controlar esa fuerza centrífuga, esa fuerza lateral, lo que yo debo hacer es circular más lento, ¿ya? Y es por eso que les voy a pedir, ¿cierto? Vamos a dejar presentado este tema para seguirlo hablando en la clase del día lunes, ¿cierto? Del día martes, perdón. Es por eso que en este tema, ¿cierto? Entre más lento vaya, mucho mejor. De esta forma, voy a poder acelerar dentro de la curva y voy a poder meter, ¿cierto? La moto gracias a la aceleración, meter o manejar mejor la moto dentro de la curva, ¿ya? Entonces, siempre las curvas, chiquillos, tómenla, y chiquillas, chiquillos y chiquillas, tómenla lo más lento posible, ¿ya? Obviamente sin obstruir el tránsito, pero a una velocidad moderada que usted sepa que va a ser capaz de controlar, ¿cierto? La moto en esa situación, ¿ya? Espero que la clase del día de hoy les haya sido provechosa, espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas. Les mando un abrazo, muchas gracias por estar atento, ¿cierto?, a este contenido y que les vaya muy bien, ¿ya? Que estén muy bien, Andrea Sasso, que estén muy bien, Sergio Norambuena. Nos vemos, chao, chao, mi nombre es Ricardo y nos vemos ahora nuevamente el día martes a las 14:30. Un abrazo, chiquillos, que estén bien. Igualmente, chao, chao.